el Señor me ha regalado una palabra y me vi motivado a compartirla también con otras personas, porque yo sé que de la misma manera que me edificó a mí, también va a edificar a otras personas y les va a enseñar a dar verdaderos pasos de fe. Te pido por favor que me acompañes al libro de Lucas, bueno, si tienes Biblia, o si no, pues sigues con la lectura normal. Capítulo 8, versículo 40 en adelante. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Cierra los ojos por un momento. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, hoy te pido, Dios, que tú hables a las personas que escuchen este audio. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, Dios, para que podamos, Señor, recibir alimento en este momento. Te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, sea, Señor Dios, en cada uno de nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo sea hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos habla de un hombre llamado Jairo. ¿Pero quién era Jairo? Dice la palabra que era un hombre principal de la sinagoga, el cual tenía una hija que estaba muriendo, y este hombre, en medio de su desespero, buscó a Jesús porque sabía que él era su única alternativa. Este hombre buscó a Jesús porque sabía que él haría un milagro en su vida. Empezó a dar pasos de fe, a creer que su hija iba a ser sana aun cuando ya estaba muriendo, pero era necesario que él abriera las puertas de su casa para que Jesús entrara a hacer el milagro. Quizás en este momento estés pasando por una prueba, bien sea financiera o por salud. ¿Cuántas veces le has abierto las puertas a un médico? Creo que muchas veces, ¿verdad? Y lo haces porque sabes que de algún modo él puede salvar tu vida y tienes fe en ese médico. ¿O cuántas veces te has quedado sin empleo y muchas veces y con gastos como por ejemplo el arriendo, alimento, bueno, en fin, tantos gastos, y lo único que haces es o bien sea ir al banco o buscar la ayuda de un amigo? Pero te digo algo, esas opciones no siempre tienen la solución. Los médicos muchas veces fallan y a causa de esos errores sus pacientes mueren. Cuando te quedas sin empleo y no tienes para los gastos, el banco no siempre es la solución, porque si no tienes dinero para pagar, los intereses empiezan a subir y por hacer más haces menos. Y los amigos no siempre dan un buen consejo. Quizás hayan algunos que te ayuden a buscar dinero, pero no de la mejor manera ni correcta, y muchas veces te meten en problemas. La única solución para esos problemas es Jesús. Él es nuestro médico y sustentador. Dice la palabra en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Aprópiate de esa palabra. Por medio de él obtuvimos sanidad y todo fue por amor. Llegar al punto de morir solamente para que fuéramos libres del pecado y la enfermedad fue la mayor muestra de amor de Jesucristo hacia la humanidad. Yo creo que ningún médico ni ningún ser humano estaría dispuesto a morir por ti. Si al mucho te defenderán, y pare de contar. Pero Jesús llegó hasta el final sin medir las consecuencias. También dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata, y aún mejor que Él es nuestro proveedor. Él es quien llena nuestra arteza de amasar. Pero para ello es necesario creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si estás en la prueba, no pierdas la fe, porque eso es lo que quiere el enemigo, desanimarte, porque Él sabe que la bendición será grande. Amén. Esa es una palabra de poder. Debemos creer en el Señor, no perdamos la fe. Por más difícil que sea la prueba, mantengámonos siempre ahí. Sigamos por favor en la lectura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo:
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor también nos habla acá acerca de una mujer que sufría de flujo de sangre, la cual había gastado toda su fortuna en médicos los cuales no la habían podido curar. Pero esta mujer, al ver que Jesús iba en esa gran multitud, ¿qué fue lo que quiso hacer? Pues acercarse y tocar su manto. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se movió en fe. La tarea no iba a ser fácil, pues yo creo que Jesús estaba lejísimos de ella. Había mucha gente que lo separaba, pero aún así no fue impedimento para ella llegar a Jesús. Yo creo que esa mujer tuvo que sufrir para llegar hasta donde él estaba. Quizás tuvo que arrastrarse a que muchos la empujaran o que le hicieran mala cara por su mal olor, por el mal olor que tenía en ese momento. Nada de eso fue impedimento para ella, porque la bendición fue grande, o sea, fue sana. Y no solo eso, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Eso mismo es lo que el Señor te dice. Si quieres ser salvo, solo ten fe. No importa qué tengas que pasar o qué tan dura sea la prueba, solo cree en mí y llega hasta el final. Así tengas que llorar, sufrir, no temas, porque yo soy tu fortaleza, tu esperanza, tu rocío en las mañanas. Sé valiente y esforzado, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que a pesar de la prueba no temamos, seamos valientes y esforzados, porque la bendición va a ser grande. Quizás en este momento estamos pasando por pruebas difíciles, pero esta mujer se levantó y fue capaz de cruzar lo que había en ese momento, ese impedimento que la alejaba de Jesucristo, ese tumulto de gente. Quizás en este momento haya un tumulto de problemas en tu vida, pero el Señor te dice, levántate y cree en mí, yo soy tu fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelante, no temas, llega hasta la bendición. No pienses que no vas a llegar a la bendición, porque esos pensamientos son los que ponen el enemigo, porque él sabe que la bendición al final va a ser muy grande. Amén. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido en ese momento? Pues que mientras estaban ahí con la mujer que había sido sana en ese momento, llegó uno de los criados, los siervos del principal de la sinagoga, y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si nos ponemos en esa situación, quizás mucha gente, muchos de nuestras familias, muchos de nuestros amigos dirán, ya no vayas más a esa iglesia, no busques más de Dios, sencillamente tu milagro ya está perdido, Dios ya no puede hacer nada por ti, ya Dios no puede restaurar tu vida, Dios ya no te puede levantar, Dios ya no puede mejorar tu vida universitaria, Dios ya no puede levantar tu matrimonio. Al contrario, el Señor te dice, si crees, no temas, tu hija va a ser salva. Eso le dijo a- al principal de la sinagoga. Y eso mismo nos dice el Señor en este momento. No creas lo que dice la gente.
Solamente ten fe en mí y serás salvo tú y tu casa. Pero es necesario que abras las puertas de tu corazón, que abras las puertas de tu casa para que yo empiece a orar milagros en tu vida, milagros en tu familia. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que todo el que oye la voz del Señor y abre la puerta entrará a Él, cenará con Él y Él con nosotros. Abre las puertas de tu corazón. No temas abrirle las puertas a Dios. Quizás en este camino encuentres pruebas difíciles. Quizás digas, yo no puedo. Pero el Señor te dice, levántate, sé esforzado, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No tengas miedo. Quizás en este momento estarás diciendo, no, yo soy nuevo en esto, no entiendo qué es lo que me quiere decir el Señor. No te confundas, solamente cree y Dios hará grandes milagros en tu vida. Si eres una persona que quieres reconciliarte con Dios y abrirle las puertas de tu corazón y dar pasos de fe, repite esta oración después de mí. Señor, hoy te doy gracias porque me permites escuchar esta palabra. Gracias porque sé que he escuchado esta palabra con un propósito. Hoy te pido perdón porque sé que he fallado contra el cielo y contra ti. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te acepto, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Declaro que a partir de hoy soy nuevo y te recibo en mi corazón, dejando a un lado todo lo que me aparta de ti. Te doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.